Estudia y Aprende presenta Vamos a escribir un cuento. En el video pasado te di explicación acerca sobre los elementos de la narrativa. Si no lo has visto, primero dale una revisadita a ese video porque ahí viene explicado todo lo que un texto narrativo debe de contener. Los textos narrativos pueden ser cuentos, novelas, leyendas, entonces estas indicaciones de la narrativa quedan perfectas para escribir un cuento. Ahora que ya tienes identificados los elementos narrativos, vamos a escribir el cuento. Número 1, necesitas elegir el subgénero de la historia que vas a escribir, porque cada subgénero tiene características especiales. No te voy a decir todas en este video, pero aquí te dejo un artículo con esas características. En general, por ejemplo, las historias de terror, pues son aquellas que tienen elementos que nos asustan, pueden tener fantasmas, muertos, seres sobrenaturales que te dan miedo. Tenemos historias de romance, en donde siempre el chico conoce a la chica o la chica conoce al chico, se gustan, pero no pueden estar juntos, pasan una serie de eventos hasta que por fin se pueden declarar su amor y fueron felices para siempre. Tenemos historias de ciencia ficción que suceden normalmente en un tiempo futuro, lejano a este, y la ciencia, por eso se llama ciencia ficción, la ciencia toma un papel relevante para explicar los hechos que acontecen. Tenemos historias de aventuras, historias de magia. En las historias de aventuras, pues siempre se presenta un suceso, el protagonista tiene que salir de su vida cotidiana, se tiene que enfrentar a algo que no quiere enfrentarse, hay un mentor que le va a enseñar el camino, se da cuenta de que él es el que tiene que llevar a cabo esa misión y bueno, logra con éxito normalmente su misión y termina la aventura. En las historias de fantasía y en las historias de magia, pues suceden en otras tierras, hay magos obviamente. En las historias que se basan en hechos reales, pues como su nombre lo indica, vamos a tomar algún acontecimiento y le vamos a poner un toque de ficción para hacerlo más interesante. Entonces, primero necesitas elegir el tipo de subgénero que vas a escribir. Número 2, lee un cuento de ese subgénero para que tengas más claras sus características. Número 3, busca ideas acerca de lo que vas a escribir. Las ideas están en todos lados. Puedes poner atención a lo que la gente dice y alguna frase puede desatar tu cuento. Puedes poner atención a tus redes sociales, ver qué publican, tomar una imagen como punto de partida para tu historia, hacerte preguntas. ¿Qué pasaría si un extraterrestre llegara a la Tierra, pero nada más lo pueden ver los niños menores de 5 años? ¿Qué pasaría si un vampiro resulta que empieza a haber vampiros en una ciudad muy grande como Ciudad de México? ¿Qué pasaría si con una pregunta de estas puedes desatar las ideas para que elijas una sobre la cual escribir? Hay 5 cuestiones muy importantes que son parte de los elementos de la narrativa. Aquí los vamos a ver como pregunta para que tú puedas empezar a escribir tu texto. Número 1, pregúntate, ¿quién va a ser el protagonista de mi historia? ¿A quién le van a suceder los acontecimientos? ¿Dónde va a suceder? Esto te va a definir el lugar. ¿Quién define a los personajes? ¿Dónde define el lugar? ¿Cuándo va a pasar esa historia? ¿Quieres que pase en la época actual, en el futuro, en un pasado muy lejano, en un lugar que no existe? ¿Qué es lo que va a suceder en mi historia? Esto va a ser el argumento principal que te va a poder llevar a desarrollar el cuento. Y por último, ¿cómo? ¿Cómo va a suceder esto que estoy imaginando? Hay 3 elementos muy importantes en todo el cuento: las descripciones, los diálogos y la narrativa. Las descripciones nos indican en dónde sucede el lugar y para poder describir correctamente algo necesitas imaginarte muy bien el escenario en donde sucede tu cuento. Escribir una descripción es
Imagínate que es como una telepatía. La imagen que tienes en tu mente le tiene que llegar a tu lector. Te voy a poner un ejemplo en el libro de Mientras escribo de Stephen King, que es un libro sobre técnicas narrativas, pero para personas que ya se quieren dedicar más a escribir, no para estudiantes, por eso solamente estoy tomando unas pequeñas ideas de ahí. Él menciona que puede describir un conejo con un número 8 en el lomo en una jaula. Esto ya te da una imagen completa. El lector puede imaginarse, se va a imaginar el conejo con el número 8 en una jaula. Ahora, la jaula no es lo importante, por eso él no puso si la jaula es de cristal, si es de metal, si es de barrotes, si está pintada de color rosita. Eso no es lo importante es el conejo con un número 8 en el lomo. Tú tienes que decidir cuáles elementos de tu escenario son los importantes para señalarlos en tu texto. Por ejemplo, si tu acción sucede en el desierto y cuando dices la palabra desierto, pues las personas ya tienen una imagen de lo que es el desierto. No necesitas describir muchísimo más. Bajo el sol inclemente caminaba. El desierto se extendía a miles de kilómetros y ya nos está dando una idea del lugar. Esas son las descripciones. Los diálogos es cómo hablan los personajes y los diálogos le dan mucha agilidad a tu cuento. Para poder escribir correctamente los diálogos necesitas definir a cada uno de tus personajes. En los cuentos intervienen poquitos personajes. El protagonista, el antagonista y algunos ayudantes de cada uno de los lados, pero son pocos personajes. Entonces, antes de que empieces a escribir tu historia, piensa y define. ¿Cómo será mi protagonista? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué palabras utilizaría? ¿Cómo hablaría? ¿Tiene alguna frase que diga mucho? ¿Cómo se viste? ¿Qué colores le gustan? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cómo es su personalidad? Si tienes todo esto definido, vas a poder escribir unos diálogos más verosímiles porque tu personaje protagonista no se va a parecer a tu personaje antagonista. Van a tener características al igual que los otros personajes que los van a hacer únicos. Y por eso cuando hablen, pues cada quien va a tener muy definida su manera de hablar. Piensa en tus amigos, cada uno de tus amigos habla de manera distinta, usa frases diferentes y tiene alguna característica que en cuanto lo empiezas a escuchar ya sabes quién es. Incluso se comunican a través de textos y ya sabes que a este le gusta escribir así, que este otro no pone puntos. Piensa en esas características que los hacen únicos y ponle características hacia tus personajes para que puedas escribir más fácilmente los diálogos. Y por último, la narración. La narración es lo que hace que la historia avance del punto A al punto B. Para esto tienes que saber más o menos qué va a pasar en tu cuento. No al 100% porque hay muchas cosas que van a surgir cuando estés escribiendo, pero sí necesitas tener una idea de qué es lo que va a pasar. Voy a escribir una historia de terror. Primer evento, mi personaje se encuentra con un objeto extraño. Se lo lleva a su casa. Pasa su día normal. En la noche el objeto comienza a brillar. Se despierta el personaje, pero está como sonámbulo y sigue al objeto hasta llegar a una casucha abandonada. Cuando llega a la casucha abandonada, el personaje se cae en una alcantarilla o en una escalera que estaba ahí rota o lo que sea, y eso hace que se despierte y no sabe cómo llegó ahí, pero solo sabe que tiene el objeto extraño en su mano. Eso no es un cuento, esos son los hechos que van a pasar. Tu trabajo como narrador es describir cómo pasa de un punto a otro. Y para esto vas, obviamente, a decirnos qué sucede, vas a explicarnos cómo está el entorno en el que se está moviendo tu personaje y nos vas, a través de los diálogos, a explicar, a decir lo que tu personaje dice. Elige el tipo de narrador que vas a usar. Y ten mucho cuidado porque si empiezas con un narrador en primera persona no lo puedes cambiar después a narrador a tercera persona. Tu cuento tiene que tener una coherencia. Cuando terminas tu cuento lo revisas
y haces las correcciones necesarias. Ahora, para que tu texto sea un poco más profesional, puedes utilizar diferentes recursos como los símiles, que es comparar una cosa con otra. Por ejemplo, su lengua se movía como si fuera una serpiente. Puedes usar metáforas, que es más o menos como el símil, pero a diferencia del símil, en la metáfora no utilizas la palabra como, no comparas así directamente. Haces una comparación diciendo que una cosa es otra. Por ejemplo, si dices, la luna era como una bola de plata, es un símil porque estás usando la palabra como. Pero si en lugar de eso pones la bola de plata en el cielo y ya no estás mencionando que es la luna, eso es una metáfora porque le estás dando características diferentes a un objeto y nos hace pensar en el objeto. La bola plateada del cielo es la luna. Puedes usar personificaciones. Si en tu cuento aparecen animales, les das características de humanos, sentimientos o maneras de comportarse, ese es otro recurso. O incluso también le puedes dar estas características a las cosas. Por ejemplo, puedes poner el viento susurraba y el viento no susurra, obviamente, porque los susurros los hace una persona, pero te da una idea de que el viento está tenue y persistente. Hay otro recurso que se llama aliteración. Aliteración es repetir sonidos similares. Esto es para dar un efecto de atmósfera. Por ejemplo, las sorprendentes estrellas me susurraban secretos. Se repite y te da una atmósfera. También tenemos las onomatopeyas, que es una palabra que emite un sonido. Por ejemplo, el sonido que hacen las hojas al crujir podría ser un crack, crack. O el sonido que hace un animal gruñendo. Grrr, escribes grrr en lugar del animal gruñía. Puedes utilizar todos estos recursos al momento de escribir tu cuento para que sea más interesante. Espero que esta información te haya sido útil. Me encantaría revisar todos los textos, pero como no puedo revisar todos, déjame en los comentarios y trataré de leer y contestar los más posibles. Si tienes dudas acerca de la escritura de tu cuento, también déjame preguntas aquí en los comentarios y trataré de responder lo más pronto posible. Espero que esta información te haya sido muy útil. Si es así y todavía no te suscribes al canal de Estudia y Aprende, suscríbete, déjanos un me gusta, que así nos ayudas muchísimo, pero sobre todo comparte este video con tus amigos porque ellos también necesitan hacer la tarea. Y nos vemos en el próximo video.